Hola a todos, soy Federico Pucci, del Hospital Italiano de Buenos Aires. Les vengo a presentar el trabajo que desarrollamos en el servicio, variabilidad temporal entre apneas, ahogos y el reflujo gastroesofágico en los episodios de ALTE de aparente amenaza de la vida. Sabemos que la asociación temporal del reflujo gastroesofágico con los episodios de aparente amenaza de la vida sigue siendo un tema controvertido. Hay diferentes publicaciones que postulan al reflujo gastroesofágico de los episodios de aparente amenaza de la vida en aproximadamente un 40 o un 50% de los casos dentro de la patología digestiva, ¿sí? Pero otras publicaciones más recientes, principalmente el consenso de manejo de reflujo de la Asociación Americana y Sociedad Europea de Gastroenterología, de Van der Plas, propone que, o postula que en la mayoría de los niños que presentan episodios de aparente amenaza de la vida, el reflujo no es la principal causa. Sabemos entonces que la asociación temporal del reflujo con los síntomas es errática. Es por esto que es de interés analizar si estos episodios de reflujo ocurren antes, durante o después de los episodios estos episodios de aparente amenaza de la vida. Dado que la impedanciometría intraluminal multicanal con pH-metría de 24 horas aporta información de múltiples variables del reflujo y está postulada como dentro del algoritmo diagnóstico de reflujo en las últimas guías, principalmente para la asociación sintomática, esto puede ser de gran utilidad en el manejo de estos lactantes con esta presentación clínica. Por eso, dentro de nuestros objetivos fue analizar con impedanciometría intraluminal multicanal de 24 horas la correlación sintomática temporal entre ahogos y apneas que presentaban estos pacientes y los episodios de reflujo. Por supuesto, determinar las características, la composición del reflujo presente en estos lactantes. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, en donde evaluamos a lactantes menores de 9 meses que ingresaron a nuestra terapia intensiva por un episodio de aparente amenaza de la vida entre 2005 y 2011. Se le realizó impedanciometría a todos los lactantes. Se utilizó un equipo Sangil, sí, y catéteres de impedanciometría pediátricos con 7 sensores de impedanciometría y un pH y uno de pH en el extremo distal, dando 6 canales de impedancio. De acuerdo a la presentación clínica de síntomas que presentaron estos pacientes, pudimos dividirlos en dos grupos, uno con síntomas, es decir, aquellos pacientes que ingresaron por un episodio de aparente amenaza a la vida, se les realizó el estudio y dentro de ese estudio presentaron ahogos u apneas, fueron clasificados dentro del grupo 2 y sin síntomas aquellos que no lo presentaron. Analizamos con un software del fabricante, ¿sí? Se analizó en ventana de 2 minutos los trazados, ¿sí?, de impedanciometría de todos los lactantes, la secuencia temporal de los ahogos y apneas y los episodios de reflujo. Por supuesto vimos el tipo de reflujo, si era ácido, levemente ácido y no ácido de acuerdo al pH, el score de reflujo, el score de pH-metría de Boyce-Ochoa, el Credential Bolo y el ascenso a canales proximales. Como les dije, lo analizamos inicialmente un análisis automático y luego un análisis manual en ventanas de 2 minutos para ver la asociación temporal, ¿sí? Acá podemos ver los 6 canales de impedancio, canal 1, 2 al 6, ¿sí? Y el último canal es el de pH-metría. Bueno, quisimos ver en ventanas de 2 minutos, como le dije, si estos episodios de ahogos apnea ocurrían antes, durante o después del reflujo en esta ventana de 2 minutos. Acá tenemos una apnea previa al episodio de reflujo, ¿sí?, concomitante o posterior al episodio de reflujo. Bueno, evaluamos 81 niños, 42 niñas y 32 varones, con una mediana de edad de 2.2 meses, todos lactantes. Dentro del grupo 1, como les comenté, los que habían presentado síntomas, tuvimos 38 pacientes,
de los cuales 25 presentaron ahogo, 13 apneas. El grupo 2, el 50%, que concuerda aproximadamente con la bibliografía, no presentó síntomas durante el estudio. Y un dato interesante es que en todos los pacientes que realizamos este trazado, aproximadamente más del 70% tuvo una pH-metría normal. Dentro de los resultados, los episodios totales de reflujo entre ambos grupos fue significativamente mayor, con una diferencia estadística mayor en el grupo 1 versus el grupo 2. Estas son todas las variables que analizamos: el score de pH, el tipo de reflujo, la cantidad total de reflujo, el Klinsel bolo, el canal proximal. En todos no tuvimos diferencias significativas, salvo en la cantidad total de reflujo. Esto del ascenso a canales proximales es importante porque se creía antes que todos los episodios de aparente amenaza a la vida, las apneas, ocurrían por ascenso a canales proximales. El índice sintomático, Symptom Index, fue positivo en 30% para los ahogos, 16% para las apneas. La probabilidad sintomática, el SAP, fue positiva en 28% y 16% respectivamente para cada síntoma, ¿sí? Y como les decía, aproximadamente más del 50% de los episodios de reflujo que se asociaron a ahogos o apneas, respectivamente, ascendió a canales proximales. Aproximadamente el 50% no lo hizo, es un dato también interesante. Con respecto al tipo de reflujo, pudimos ver que los asociados a apneas, el 64,5% eran reflujos levemente ácidos, ¿sí? Con una no diferencia significativa para los ahogos. Y bueno, con respecto a la temporalidad de los síntomas, los ahogos ocurrieron 24% antes, 43% durante el episodio y 32% después. Y las apneas ocurrieron 29% antes, 35% durante y 35% después de un episodio de reflujo, evidenciando la gran variabilidad, ¿no? Como conclusiones, podemos decir que los hallazgos del impedancio confirman esta variabilidad que les comentaba en la secuencia temporal de esta asociación estudiada. La terapéutica existente no daría respuesta a las características físico-químicas del reflujo observado en un grupo de estos pacientes donde tuvieron pH-metría normal. Y, como les decía, de haberse realizado exclusivamente pH-metría convencional, se hubiese omitido el diagnóstico de reflujo en un gran porcentaje de estos estudios, de estos niños estudiados. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, a mí me parece muy interesante, sobre todo porque podemos detectar de esta manera episodios que antes se nos escapaban y el ALT es un evento que asusta a los pediatras y a la familia también. El tema a plantear es qué hacemos con estos reflujos poco ácidos o no ácidos, ¿no? Es todo un tema porque la terapéutica que disponemos no es de utilidad. Bueno, justamente en el último consenso del Grupo Europeo de Impedanciometría, que es un grupo muy prestigioso de Holanda, de Tobias Wenzel y demás, dentro de sus conclusiones refieren que la impedanciometría brinda mucha más información que la pH-metría, ya que puede diagnosticar el reflujo no ácido y la asociación temporal con síntomas, pero que no puede ser totalmente estandarizada aún, ya que los resultados, nosotros no tenemos todavía terapéutica específica para el reflujo no ácido. En pacientes puntualmente con episodios de aparente amenaza de la vida, no hay una evidencia sustancial, digamos, con respecto a la fundoplicatura, al Nissen, para tratar el reflujo puntualmente levemente ácido o no ácido. Esto será, bueno, materia de investigación y sobre todo con la terapéutica. Pero no podemos decir que el Nissen sería hoy la solución para todos los pacientes con episodios de aparente amenaza de la vida y reflujo no ácido. Lo mismo con el baclofeno, que se usa mucho
en pacientes con neurológicos que inhiben las relajaciones transitorias del esfínter inferior, pero tampoco es de utilidad en niños sanos, digamos. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchas gracias.